Ánimos, ¿ah? Por favor, participen. Ya está grabando. Listo, empezamos. Ya, mira. Hablamos de la Revolución Francesa, ¿no? Y hablamos de que la Revolución Francesa puso fin al antiguo régimen, y al poner fin al antiguo régimen, ponía fin a los privilegios que había tenido el clero o que tenía la nobleza, ¿no? Eh, claro, pero acuérdate que la Revolución Francesa se inicia con la toma de la Bastilla y termina cuando Napoleón dirige el golpe el 18 de Brumario, ¿ya? Ahí termina la Revolución Francesa. Y se inicia, ¿qué tal, Yanelita? ¿Qué tal, Lady? ¿Qué tal, Yamir? ¿Qué tal, Camila? Se inicia la etapa donde el protagonista de la historia, ¿quién va a ser? Napoleón. Ahora, acuérdate que Napoleón dirigió el golpe el 18 de Brumario, él toma el poder y el primer título que va a recibir él va a ser cónsul. Él va a ser el primer cónsul de Francia. Entonces él inaugura un periodo llamado consulado. Todavía no es emperador, ¿ah? Todavía no es emperador, simplemente es un cónsul de Francia. ¿Ya? Pero no olvidar que recibió el apoyo de la gran burguesía. ¿Ya? El apoyo de la gran burguesía. Profe, no es de la nobleza. ¿Qué tal, Linda? ¿Qué tal, Liliana? No es de la nobleza, es de la gran burguesía. Pero la pregunta sería, ¿y por qué la burguesía, la gran burguesía, la grana? Cuando yo digo gran burguesía, ¿a qué me refiero? Los grandes comerciantes, ¿no? Pequeña burguesía, pequeños comerciantes. En este caso, la gran. Pero ¿por qué la gran burguesía va a apoyar a Napoleón para que ponga fin a la Revolución Francesa? Porque usted, profesor, la semana pasada nos dijo que la burguesía promueve la Revolución Francesa, ¿no? Así es, sí es cierto, eso le dije. Eso es verdad. A ver, haremos el asunto acá. Mira, ¿por qué la gran burguesía apoya el fin de la Revolución Francesa? Simple. Lo que pasa es que los últimos años de la Revolución son de caos, desorden, anarquía, ¿ya? Son de caos, desorden, anarquía, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hay constantes revueltas. La revolución de los aristócratas, la revuelta de los iguales, hay varias revueltas en el directorio. Entonces, chicos, ¿por qué a la burguesía no le conviene el desorden? ¿Por qué no le conviene el desorden, el caos? ¿Por qué no le conviene el caos? Porque de hecho, si hay caos, la burguesía que no puede desarrollar su comercio, no puede desarrollar su comercio. No puede, ¿no, profe? No, no puede. De hecho que no puede. Entonces la burguesía siempre que va a buscar orden, estabilidad. Entonces, la burguesía, la gran burguesía apoya a Napoleón para que ponga fin a la Revolución Francesa con la esperanza de que él le dé orden, estabilidad a Francia. Ah, profe, esa era la idea, claro, esa era la idea, que él diera orden, estabilidad a Francia. Profe, ¿lo hizo? Claro, claro. Por ejemplo, acá tiene su obra más importante, el Código Civil Napoleónico, la obra jurídica más influyente del siglo XIX. Gran parte de países del mundo se van a copiar. De verdad, profe, sí, incluyendo Perú. ¿Qué? Perú también, Perú también. ¿Y por qué?
Entonces, ¿por qué el Código Civil Napoleónico es la obra más importante de Napoleón? Porque es la obra jurídica más influyente del siglo XIX y además para redactar sus leyes, ¿en qué principios van a basar? En la Revolución Francesa, ¿ya? Perdón, en los logros de la Revolución Francesa, en las ideas de la Revolución Francesa. Dime, ¿cuáles eran los tres ideales de la Revolución Francesa? ¿Te acuerdas que te dije tres ideales? ¿Cuáles son los tres ideales de la Revolución Francesa? Nada, nada, nada. Tres ideales que difundió la Revolución Francesa en el mundo. Ahí está Dulce, muy bien guapa. Dulce María, muy bien, Yanela. Libertad, fraternidad, igualdad, muy bien. Entonces, estas leyes se van a redactar, Yanela Granda, muy bien, respetando estas dos, sobre todo la libertad e igualdad. ¿Me entiendes? O sea, se redacta respetando la idea de libertad e igualdad. Ah, profe, entonces con el Código Civil Napoleónico, Napoleón que está consolidando los logros de la Revolución Francesa, sí. Y país que Napoleón invadía, país donde abolía el antiguo régimen y les obligaba a aceptar su Código Civil Napoleónico. Entonces, mediante sus guerras, Napoleón que va a difundir en toda Europa. Va a difundir los logros de la Revolución Francesa. ¿Qué prometió de Napoleón? Era un liberal, claro, era un liberal, era un liberal, muy inteligente. Ya quisiéramos tener un Napoleón como presidente, pero tenemos, bueno, un presidente medio monce, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya está hecho. ¿Ya? Ahora, Napoleón creó las prefecturas. Prefecturas. ¿Ya? Lo que pasa es que él divide Francia en 7 prefecturas a cargo de un prefecto, y el deber de ese prefecto era velar por la paz y la estabilidad en su prefectura, velar por el orden, la seguridad pública. Ah, esa era la finalidad de la prefectura, claro, velar por el orden, la seguridad. ¿Esa institución existe hasta ahora? Claro, ahora se llama gobernaciones en el Perú, ¿ah? Gobernaciones. Y el gobernador, su misión justamente es esta, velar por el orden, la estabilidad. Ya, a ver qué me ha escrito. Ah, no. Veo los liceos con la misma función que tiene ahora el BCR. Yo tengo una pregunta, ¿cuál es la función del BCR? Como te decía, los liceos eran colegios militarizados franceses para los mejores alumnos de Francia. Los mejores alumnos de Francia, profesor, los mejores alumnos de Francia. Y ahí el Estado le da la mejor educación posible que podés encontrar en ese entonces. La mejor educación, la mejor educación. ¿Ya? La mejor educación que podías darle en Francia. ¿Ya? Y el objetivo era sencillo. ¿Ya? El objetivo era sencillo. Eh, que en un futuro esos estudiantes se conviertan en los ingenieros, abogados, arquitectos que le den gloria a Francia. ¿Te das cuenta? O sea, la idea de Napoleón era invertir en educar a los mejores alumnos de Francia para que en un futuro ellos traigan desarrollo, progreso a Francia. Profe, no está mal, ¿no? Bueno, no está mal. ¿Eh?
Aunque Napoleón también hay que señalar que Napoleón estableció la educación primaria obligatoria y gratuita. Todos tenían que ir a primaria. Los liceos eran como la secundaria. Ahí sí solo iban los mejores. Ahí solo iban los mejores. ¿Ya? Pero hay algo así hay acá. Hay, bueno, los que han estudiado en colegio estatal, ¿te acuerdas que si has estudiado en colegio estatal, ¿te acuerdas que hay un colegio mayor presidente del Perú? ¿Has escuchado eso? Ese colegio está destinado para los 800 mejores alumnos del Perú. Del Perú, profe, del Perú. Solo el COAR. No, COAR son colegios de alto rendimiento, ¿no? Pero hay un colegio que tú postulas en segundo año. Segundo año. Terminado tu segundo año, en diciembre viene el examen. Si pasas, te llevan a ese colegio, que es un internado. Está ahí, Anelita Emma. Entras sábado, no, entras domingo 6 de la tarde y sales sábado 10 de la mañana. ¿Ok? O sea, toda la semana te quedas ahí. ¿Que ahí duermes? Ahí duermes. Ahí comes, ahí vives. O sea, si tu papá eh, te hubiera preparado, porque hay un examen, no sé qué tal será. Los que han estudiado en colegio estatal, ¿sabes? Se postula, se postula en segundo año. Si la agarras, bacán. Si la agarras, bacán. Porque tiene mucho apoyo, ¿ah? Mucho apoyo. Y eso lo fundó, ¿quién lo fundó? ¿Ollanta o Alan García? Alan García en su segundo gobierno. Y menos mal que todos los presidentes lo han continuado y hasta ahorita siguen. Y su fruto no era cada 20 años, pues de hecho. Ojalá, ¿no? Ojalá. Se crea el Banco de Francia con casi las mismas funciones que tiene el BCR. ¿Cuál es la principal función del BCR? Ujú. También creó la Cámara de Comercio. Ah, ¿cuál es la función del BCR? ¿Cuál es la función del BCR? Velar por la estabilidad monetaria, ¿no? Y es por eso que la única institución que puede emitir billetes y monedas es el BCR. Porque ¿qué pasa si hay muchos circulantes? Eso puede generar inflación. Si hay poco circulante, ¿qué puede generar deflación? Pues ni uno de los dos casos conviene, pues. Ni uno de los dos casos conviene. Entonces, ¿quién se encarga de controlar eso? El BCR. Y en Francia fue el Banco de Francia, creado por Napoleón. Crea la Cámara de Comercio que agrupa a los comerciantes más ricos de Europa. ¿Ya? Y firmó el Concordato de 1801 con el Papa Pío VII, en donde Napoleón reconocía que la Iglesia Católica era de la mayoría de los franceses, pero también reconocía algo como buen liberal que era, ¿no? La libertad de creencias, ¿no? Y con la paz de Amiens, y con la, como te decía, ¿verdad, no? Como buen liberal que era, reconoció la libertad de creencias, ¿no? Tú podías escoger tu fe, pero reconocía que la Iglesia Católica era de la mayoría de los franceses. Y firmó la paz de Amiens con Inglaterra. Y con eso terminaba la guerra en Europa. Entonces, Diana, Napoleón que había traído orden, progreso económico, estabilidad. Francia lo amaba al condenado.
lo amaban, ¿ya? Lo amaban a Napoleón. Y cuando Napoleón se proclama emperador, nadie protesta. Unos cuantos jacobinos salieron a protestar. Unas cuantas balas solucionaron el problema. Y Napoleón era emperador. Ahora, entre comillas, fue coronado por el Papa Pío VII. ¿Por qué entre comillas? Porque Napoleón se coronó a sí mismo, en realidad. Él se corona a sí mismo. Un segundito, ¿verdad? Listo. A ver, ¿por qué coronó entre comillas? Porque en realidad Napoleón se coronó a sí mismo. Que no espero que el Papa le coloque la corona, no. ¿Te acuerdas que te expliqué de Carlomagno? ¿Por qué Carlomagno renegó toda su vida cuando el Papa León III lo corona emperador? ¿Te acuerdas que te expliqué eso? Ay, voy a ver el chat, a ver, lo que estás escribiendo no estoy viendo. A ver. Allá, el Concordato de 1801 es un tratado que firma el Papa Pío VII con Napoleón, en donde Napoleón reconoce que la Iglesia Católica es de la mayoría de los franceses, ¿ya? Pero también que reconoce la libertad de creencias. O sea, él era un liberal, pues, y un liberal defiende la libertad, pues, la libertad de elegir, ¿no? Entonces, ahí se respeta la libertad de creencias. Tú podías ser musulmán en Francia, Napoleón. A Napoleón no le importaba eso, solo que respeten la ley nada más. Pero reconoce que la Iglesia Católica es de la mayoría de los franceses, eso sí lo reconoce, ¿no? La Iglesia Católica es de la mayoría de los franceses, ¿ya? Reconoce eso, ¿ya? Ahora, ¿te acuerdas que cuando Carlomagno fue coronado emperador, Carlomagno renegó toda su vida de ese día porque el hecho de que el Papa le coloque la corona, que simbolizaba que el poder que tenía Carlomagno venía de la Iglesia? Por lo tanto, la Iglesia era superior al emperador, el Papa era superior al emperador. Entonces, entonces Napoleón, para que no se entienda eso con él, ¿qué hizo? ¿Mm? ¿Qué hace Napoleón para que no se crea eso? Él mismo se corona, pues. Pero ¿cómo es, no? Apenas nace el imperio, se reinicia la guerra, porque Inglaterra va a formar la tercera coalición. Acuérdate que el país que se puede considerar el vencedor de Napoleón es Inglaterra, Mariano. Inglaterra, profe, sí, Inglaterra va a formar las 7 coaliciones contra Francia. Va a ser la principal interesada en derrotar a Napoleón. Profe, ¿por qué? Simple, simple, simple. Porque el ascenso de Napoleón, ¿qué simbolizaba? El ascenso de la burguesía francesa, ¿no? Acuérdate que Napoleón recibió el apoyo de la gran burguesía francesa. Y como todo burgueses, ¿qué buscaban? Mercados. ¿Quién controlaba el mercado europeo? Los burgueses ingleses. Ellos habían dominado el mercado europeo siglos. Entonces, chicos,
¿Qué van a buscar esos burgueses ingleses? O esa burguesía francesa. Desplazar a la burguesía inglesa. Y para desplazarla, eh, ¿a quién usaron? A Napoleón. Porque país que Napoleón derrotaba, obviamente, país que caía bajo el control de la burguesía, control económico, claro, de la burguesía francesa. Entonces, obviamente, si Inglaterra no quería perder el control de Europa, ¿qué tenía que hacer? Derrotar a Napoleón. Se ha dicho en otras palabras, el triunfo de Napoleón significaba que para Inglaterra surgía una competencia, la burguesía francesa. Pasaba a competir con Inglaterra por los mercados que había en el mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, para Inglaterra era indispensable derrotar a Napoleón. Así evitabas el ascenso de la burguesía. No sé si me entienden o me he mareado mis palabras. Dígame, ¿me entienden por qué Inglaterra se opone tanto a Napoleón? Porque Inglaterra era una monarquía constitucional, no era absolutista. Napoleón ponía en peligro el absolutismo, pero Inglaterra no era absolutista para nada, era monarquía constitucional. Pero ¿por qué se opone tanto? Porque un triunfo de Napoleón significa la expansión de la burguesía francesa por toda Europa y de hecho se convertía en competencia para Inglaterra. Entonces, si Inglaterra quería asegurarse el dominio económico de Europa y del mundo, ¿qué tenía que hacer? Pues derrotar a Napoleón. Sí o sí. ¿Está bien, chicos? Háblenme. ¿Me entienden? Mariana, Yanela Granda, Yanela Emma, Dulce. Gracias, Dulce. Háblenme, pe chicos, háblenme. Ya, de verdad, no me mientas como te mintió tu ex, ¿ah? Ese infeliz. O esa infeliz también. Ya, chévere. Ya, Liliana, gracias. Iliana es, ¿no? Iliana, ¿no, hija? Iliana Lizaida, qué bonito. Chévere, ¿eh? Primera vez que escucho un nombre de Iliana Lizaida. Chévere, ¿eh? Bien, ¿ah? Tu papá te puso un buen nombre. O tu mamá, no sé quién fue. Ya, pero está bien. Excelente, excelente. Es por eso que Inglaterra se opone a Napoleón y forma la tercera coalición contra Francia. Y ahí Napoleón obtiene su victoria más brillante de su carrera militar. Y no es Waterloo, porque Waterloo es derrota, pues no, no, estoy diciendo victoria más brillante. La victoria más brillante, ¿ya? Y esa es la batalla de Austerlitz. Batalla de Austerlitz, la batalla modelo, la batalla modelo de Napoleón, ¿ya? No olvidar, ¿cuál es la batalla modelo, la victoria más brillante de Napoleón? La batalla de Austerlitz. También se le llama batalla de los tres emperadores, porque pelea Napoleón, el emperador el zar Alejandro I de Rusia y el emperador de Austria, Francisco José. Claro, lo que pasa es que en esa batalla Napoleón derrota a los austrorusos, ¿ya? Y en ese contexto solo quedaba una potencia para vencer, y era Inglaterra. Pero Napoleón no podía invadir Inglaterra, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué no podía invadir Inglaterra, Napoleón? ¿A qué crees que se debió eso? Exacto. Muy bien, Yanela Emma. Inglaterra era una isla. Y para invadir la isla había que atravesar el mar. Inglaterra era la primera potencia naval del mundo.
Entonces Napoleón miraba las costas de Francia, o sea, dice que estaba en la playa de Francia, en Normandía, me imagino, y le decía a sus generales, si cruzamos el Canal de la Mancha, conquistamos el mundo. Y era cierto, pues, conquistaron Inglaterra y de ahí Francia pasó a dominar el mundo. Pero Napoleón no podía, su flota no era suficiente. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Napoleón? Pactar una alianza con España. Una alianza con España, profe, una alianza con España. ¿Ya? Y ambas flotas combinadas, ¿qué tenían que hacer? Derrotar a Napoleón y transportar, o derrotar a los ingleses, perdón, y transportar al ejército de Napoleón a Inglaterra. También la idea, Napoleón une la flota española con la francesa. Ambas flotas debían derrotar a la flota inglesa y transportar a Napoleón a Inglaterra. Si eso hubiera pasado, la historia sería diferente, pero no pasó. Porque los ingleses aniquilaron. ¿Entiendes qué es esa palabra aniquilar? Aniquilaron la flota franco-española en el combate de Trafalgar. ¿Así, profe? Sí, la aniquilan por completo. ¿Ya? ¿Qué entiendes por aniquilar? ¿Qué entiendes por aniquilar? Destruir, ¿no? Y justamente el almirante inglés, que por eso es el máximo héroe naval de Inglaterra, es Horacio Nelson, este guapo de acá. Y Horacio Nelson destruye la flota franco-española en el combate Trafalgar. Y esa victoria anima a algunas potencias a formar la cuarta coalición. Ahí entra Prusia. Acuérdate que los prusianos eran considerados los mejores soldados del mundo, el mejor ejército del mundo, fundado por un emperador llamado Francisco José. No, perdón, Federico Guillermo. Federico Guillermo, ¿ya? El rey sargento, así le llaman a este rey de Prusia. Y bueno, Prusia fue un desastre. Napoleón se paseó, derrotó los prusianos en Jena y Friedland y a los rusos en la batalla de Eylau. Y con eso, Napoleón tenía la supremacía en Europa continental. ¿Pero qué faltaba? ¿Derrotar a quién? ¿A Inglaterra, sí o no? Pero ya te he dicho, ¿cuál es el problema de Napoleón? Sí, los masacraron feo a los franco-españoles en Trafalgar. Tanto así, Yanela, relacionando la historia de Perú, que eso nos benefició en parte, ¿ah? Que sí, sí, nos benefició a la larga. ¿Por qué? ¿Te das cuenta por qué, Yanela? Porque eso nos beneficia la derrota española francesa en Trafalgar. Puede ser, puede ser. Ya, claro, por ahí va, Yanela, por ahí va. Si España pierde su flota, no tiene capacidad para intervenir en América, ¿te das cuenta? Pierde fuerza. Y eso facilita la independencia de Hispanoamérica. ¿Te das cuenta? En cambio, si la flota española hubiera estado en todo su esplendor, de hecho, venía acá. Y de hecho, más difícil hubiera sido el proceso. Quizás no imposible, pero más difícil. Pero no tenían flota, pues. O lo poco que quedaba no era suficiente, pues.
No era suficiente, ¿no? Claro. Pero este es el momento cúspide de Napoleón, ¿ya? Este es el momento cúspide de Napoleón. Napoleón está en la cima, tanto así que proclama, firma el decreto de Berlín. Y por ese decreto de Berlín, por ese decreto de Berlín, Napoleón, que establece el bloqueo continental contra Inglaterra. ¿Se acuerdan más o menos qué es eso? Bloqueo continental contra Inglaterra. Napoleón ordena cerrar todos los puertos de Europa e Inglaterra. Así, sí. Él ordena, todos me cierran sus puertos a Inglaterra. La idea de Napoleón, ¿cuál era? Quitarle lo que le da más fuerza a Inglaterra. ¿Y qué le daba fuerza a Inglaterra? El mar, sí, pero sobre todo el comercio. El comercio. Entonces la idea era quitarle a Inglaterra sus mercados de Europa. ¿Ya? Y ahí ves el mapa. Y si te das cuenta, ese bloqueo continental tiene un huecazo. ¿Dónde está el hueco? A ver, dime. ¿Dónde está el hueco? Portugal. Ah, la paz de Tilsit es la paz que firma Napoleón y el zar Alejandro I de Rusia. Y con eso Napoleón tenía la supremacía en Europa. Pero hay un hueco. Y Jan lo ha puesto y Anela también, Emma, muy bien. Y ese es Portugal. Portugal y los estados del Papa se niegan a cerrar sus puertos a Inglaterra. Se niegan, no, seguimos abriendo nuestros puertos a Inglaterra. Y Napoleón, ¿qué hizo? Invadió Italia, tomó Roma, agarró al Papa, los mandó preso a Francia, que de verdad sí, y cerró los puertos de Italia, los puertos del Papa, pero Portugal era un problema. ¿Por qué? Viendo el mapa, ¿por qué Portugal era un problema? A ver, ¿se dan cuenta por qué Portugal es un problema? Claro, porque era la puerta de entrada de Inglaterra a Europa. Toda Europa estaba cerrada a Inglaterra, pues se abrió una puertita ahí. Pero ¿por qué era un problema? ¿Por qué Napoleón era un problema, o para Napoleón era un problema Portugal? ¿Ah? ¿Por qué? Claro, porque la única forma de llegar era que España, pasar por España, por mar no se podía, porque Inglaterra obviamente controlaba el mar, ¿no? Pero la única forma era por tierra, pero había que cruzar España. Entonces Napoleón, ¿qué hace? Le dice Carlito, pues Carlos IV, ¿no? Rey de España, le dice Carlito, déjame pasar por tu territorio, pues. Carlito dice que quiere conquistar Portugal, sí. ¿Y cómo es? Ah, ¿quieres un pedazo? Sí. Negocian, negocian, ¿ya? ¿Se reparte en Portugal? ¿Que se reparte en Portugal? Sí, se reparte en Portugal. Y hecho eso, el ejército francés, apoyado por el español, cruzaron la frontera e invadieron Portugal.
Y con eso, ahora sí está completo el bloqueo continental. Pero ¿sabes cuál fue el error de Napoleón? ¿Cuál fue el error de Napoleón ahí? ¿Cuál fue el error de Napoleón? Querer apoderarse de España. ¿Querer apoderarse de España? Sí. ¿Y por qué, profe? Lo que pasa es que Napoleón, vuelvo a repetir, representa los intereses de quién. Napoleón representa los intereses de quién. De la gran burguesía, de los más ricos burgueses de Francia. Y todo burgués siempre que necesita. ¿Qué necesita todo burgués? Mercados, ¿sí o no? Mercados, dónde vender, dónde comprar. Y los mercados son en las colonias, pues. ¿Y quién tenía hartas colonias? Todavía. España, pues. Y encima Llanela estaba decadente. Entonces Napoleón, ¿qué pensó? Ah, va a ser fácil apoderarme de España, pues. Y yo me apodero de España. La burguesía francesa tiene acceso a los mercados españoles en América. A Perú, a Chile, Argentina, ¿no? México. Pero ahí te das cuenta por qué lo hace. Claro, seguía enviando tropas, pues. Seguía enviando tropas y tropas a España. Los españoles bien absortos como los franceses ocupaban su país y el Monse Carlos IV no hacía nada para impedirlo. No hacía nada, no, profe, no hacía nada. Entonces un día el pueblo español, harto de su rey Monse, ¿qué hacen? Se rebelan. Eso se llama así, mira. De repente mi colega de Historia de Perú te ha hablado. Motín de Aranjuez, se fue con una letra más. Motín de Aranjuez. ¿Te acuerdas qué es el motín de Aranjuez? Espera, espera, Alexander, todavía no llega Pepe, todavía no llega Pepe. Pero ¿qué era el motín de Aranjuez? Que el pueblo exige la renuncia de Carlos IV por Monse y quiere que el nuevo rey sea Fernando VII. Y eso ocurre. Cae Carlos IV, toma el poder Fernando VII. Pero si el papá era de Alianza, el hijo era de Cristal, peor todavía, era más Monse que el papá. Que tanto así, bro, sí, más Monse. Y Napoleón se entera, no lo acepta, dice, no, 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 vengan los dos a Bayona, Francia. Esa es la conferencia de Bayona. Y mira, sus asesores a Rey Fernando le dicen, señor, no vaya, no, 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 no vaya, de verdad, no, no, no vaya. Porque si usted va a Bayona, Francia, queda a merced de Napoleón. Si él quiere hablar con usted, que venga a España. Acá lo podemos proteger, señor. Allá no, ¿ah? Ya, no vaya, no vas a ir. No, no voy a ir. Que es el baboso, va. Conferencia de Bayona. Lo primero que le dicen, lo primero que hace. Conferencia de Bayona. Y ahí Fernando VII abdicó a favor de su papá Carlos IV. Y Carlos IV abdicó a favor de Napoleón. ¿Y qué hizo Napoleón? Coronó a su hermano José Bonaparte como rey de España. Y con eso Napoleón creyó que ya estaba asegurado todo, pero se olvidó del pueblo español, pues. Y un buen día, un 8 de mayo de 1808, 2 de mayo, perdón, de 1808, el pueblo de Madrid se levanta contra los franceses
y se inicia la guerra napoleónica en España. Una guerra que los ejércitos de Napoleón van a poder regir. Ujú. Esa es la guerra de independencia española. Acuérdate que esas ciudades proclamaron el fidelismo. ¿Se acuerdan qué es fidelismo? ¿Qué es fidelismo? A ver, vamos a ver el chat. Fidelismo. Juraron fidelidad a Fernando VII. Decía, nuestro único rey es Fernando VII, rey de España que está preso en Francia, en Bayona, Francia. Entonces vamos a gobernar en su nombre hasta que regrese a España. Y para eso van a fundar la Junta de Gobierno. Entonces la Junta de Gobierno proclaman el fidelismo. Se van a gobernar en nombre de Fernando VII hasta que regrese a España. Y esa Junta de Gobierno se reunieron en la Junta Central de Cádiz. ¿Y te acuerdas por qué es famosa la Junta Central de Cádiz? ¿Qué estableció, te acuerdas ahí, que tiene que ver algo con la independencia? Ya, a ver. Uno, establece la igualdad entre criollos y peninsulares. En primer lugar. Establece la igualdad entre criollos y peninsulares. ¿Ya? Eliminó el tributo indígena. Eliminó el tributo indígena, sí. Eliminó el tributo indígena. ¿Ya? Y después viene la Constitución de Cádiz en 1812 que establece la monarquía constitucional. Pero, a ver, volvamos a la guerra. ¿Napoleón profe pudo conquistar España? No, no, no. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, porque los españoles practicaron tácticas que el ejército francés no estaba preparado para luchar. Y esa era la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas. ¿Ya? La guerra de guerrillas, profe, la guerra de guerrillas. ¿Sí? Y la guerra urbana. Y la guerra urbana. Tácticas, repito, que el ejército francés no estaba preparado para luchar, ¿no? Y esto causó unas grandes bajas a los franceses. Dicen que Napoleón tiene una frase, ¿eh? Esa desgraciada guerra me perdió. Todos creen que se refiere a Rusia, no, no se refiere a Rusia, se refiere a Francia. Entonces, eso se refiere a España, se refiere a España, porque esa guerra, ahí Napoleón perdió 300.000 soldados, debilitó su ejército, y encima hace que sus soldados pierdan ese sentimiento de superioridad. Dice que tanto ego tenían los soldados franceses, que cuando llegaban a España decían, tomar España va a ser como tomar el desayuno.
¿Y quién aprovechó esa debilidad, ese debilitamiento de Napoleón para decir, oye, ¿sabes qué? No sigo con tu bloqueo de Inglaterra. Abro mis puertos a Inglaterra. ¿Quién hace eso? Bueno, por la foto te das cuenta, ¿no? ¿Quién decide abrir sus puertos a Inglaterra? ¿Mm? ¿Quién decide abrir sus puertos a Inglaterra? ¿Portugal? No, 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 por la imagen, por la imagen. Le dice, ¿sabes qué, Napoleón? No sigo con tu bloqueo, abro mis puertos a Inglaterra. No, 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 no. España ni Portugal. Rusia. Ahora sí, Dulce, Christopher, Mariana. Ya, Rusia, es Rusia. Claro, Yanela Emma, muy bien. Y Napoleón, así no quiera, tuvo que invadir Rusia. Todos sabemos que perdió, pero la pregunta es, ¿por qué pierde? A ver, ¿quién me sigue? ¿Cuáles son las razones por las cuales el ejército francés fracasó en Rusia? No me digas el invierno, ¿ah? ¿Sabes por qué? Uno, porque Rusia es demasiado grande. Rusia es demasiado grande. Acuérdate que Hitler en la Segunda Guerra Mundial invadió Rusia con 4 millones de soldados, 3.000 tanques, 5.000 aviones y 100.000 vehículos de todo tipo. No pudo. No pudo, ¿no, profe? No, no pudo. Entonces, imagínate al pobre Napoleón invadiendo Rusia, medio millón de hombres a pie, unos 40.000 jinetes y unos 1.000 cañoncitos. Que para la época era impresionante, ¿ah? Pero no, pues Rusia es muy grande. Y dos, al ser tan grande, los rusos siempre pudieron darse un lujo, practicar la famosa táctica de tierra arrasada, tierra calcinada. ¿Te acuerdas más o menos qué es eso? Tierra arrasada, tierra calcinada. Sí, ¿no? Que los rusos, mientras iban retrocediendo, todo lo destruían, todo lo quemaban, no dejaban nada que tuviera el valor. Nada que, y en la Primera Guerra, en la Segunda también, nada que tuviera algo de valor. Todo lo destruían, todo, 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 todo. ¿Ya? Así, bro, ve, todo, todo lo destruían. ¿Ya? La idea era matar de hambre a los franceses. Tercero, la resistencia de los rusos, acostumbrados a lo extremo. El ruso está acostumbrado al frío extremo, al calor extremo y sigue vivo. Sobrevive. Está acostumbrado a eso. Y por último, el invierno. Y es así, ¿no? Cuando Rusia se invadía, sufrió los peores inviernos. Los peores inviernos. 40 grados bajo cero. Imagínate, 40 grados bajo cero. Ah, orinas cubitos, bueno. Y Napoleón no se da cuenta, él seguía avanzando, ocupaba desierto, está destruido. Sus soldados comenzaron a dar señales de agotamiento, pero el loco seguía avanzando, llegó a Moscú. Los rusos se detienen a defender su capital.
en la batalla de Moscú que Napoleón la gana, pero cuando los rusos se retiran, incendiaron su capital, la destruyeron. Dice que 3 días se quedó Napoleón viendo el incendio de Moscú, como Moscú ardía. Y al cuarto día, entre sus ruinas humeantes, entraron los franceses. Una ciudad totalmente arrasada. Y Napoleón creyó que había tomado la capital, ya ganó la guerra, pues. Típico manual militar de la época. Ya tomé la capital, ya gané, pues no, ya gané. Y esperó al zar que venga a negociar una paz. Pero el zar nunca fue, pues, nunca fue. Jamás, más bien que se inició el invierno. 40 grados bajo cero, ¿no? Miles de franceses murieron de frío, de hambre, ¿no? Dice que esa retirada es una de las más desastrosas del mundo, ¿no? Los soldados franceses sufrían frío, frío extremo, hambre. Llegaron a pelear a sablazos por un pedacito de pan. Llegaron a comer el estiércol del caballo, sazonado con pólvora. Que, acuérdate que en momentos extremos el hombre es capaz de cosas extremas, pues, con tal de sobrevivir. Y cuando ordena retirar ya tarde, pues, ¿no? Tarde, tarde. Pero cuando Napoleón es derrotado, se forma la sexta coalición. Y esa sexta coalición logra vencer a Napoleón por primera vez. Acuérdate, ¿cómo se llama la primera gran derrota de Napoleón? ¿Cuál es la primera gran derrota de Napoleón? Esa es la batalla de Leipzig o batalla de las naciones. 6 ejércitos contra Napoleón. ¿Qué profe? ¿Su ejército no quedó aniquilado en Rusia? Sí, pero su esposa, su segunda esposa, María Luisa, había hecho una leva y había formado un nuevo ejército. Pero como no había hombres mayores de 18 años, no había hombres mayores de 18 años, entonces ¿a quién se reclutó? El hombre entre 16 y 18 años. ¿Ya? ¿Y qué van a hacer? Y ellos lucharon por esa batalla de Leipzig. Por eso le decían los niños María Luisa. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa con Napoleón después de Leipzig? Sigue siendo rey, ¿ah? Y los ingleses cachosos dicen, Napoleón vas a seguir siendo rey. Napoleón se emociona, se excita de verdad. Si no me mienten, sí, sí, sí. Pero, le dicen de Elba, de Francia ni cañones, de Elba. Y Napoleón se convierte en rey de Elba, ¿ya? El rey de Elba, ¿ya? Se convierte en rey de la isla de Elba, ¿ya? Y en Francia se firma el primer tratado de París, y en ese primer tratado de París, primera restauración borbónica, primera restauración borbónica. ¿Quién es coronado rey de Francia? Ese gordito de ahí. Profe, ¿quién es ese gordito? Luis XVIII. Luis XVIII. ¿Ya? Luis XVIII. Pero, ¿qué pasó con Napoleón? Se enteró que en Francia había mucho descontento contra Luis XVIII
se enteró que muchos querían su regreso. Profe, ¿era de verdad? Sí, sí, muchos querían que regrese Napoleón. Y Napoleón aprovechó ese cariño para volver. Y acá puedo poner un videíto, ¿eh? Un poquito, a ver si lo encuentro. Porque lo reciben recontra bien, ¿ah? Uy, lo amaban. Napoleón era idolatrado en Francia, ¿ya? Y a un menor descuido de los ingleses que vigilan la isla de Elba, que está cerquita a Francia también, de donde lo dejan a Napoleón. A ver, a ver, a ver. Este creo. No te mucho. Más chiquito creo. A ver, a ver, a ver, a ver. Mm, no, este sería, ¿ya? Porque el otro mucho, 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 mucho. Un ratito. Sino en todo el mundo. Dado más. Y a mí sí se escuchan, ¿ya? Sí, ¿no? Escuchen bien, ¿ah? Escuchen bien. Sire, os lo suplico, resguardaos detrás de vuestros hombres y dejadme a mí intentar parlamentar. ¿Con armas en la mano? Guardad eso, cambrón. Pero Sire... Mierda. ¿Decíais? No, nada. Reconozco las insignias. Es el quinto de línea. Iné está al mando. ¡Soldados! ¡Preparados a abrir fuego! ¡Soldados! ¡Descansen armas! ¡Mariscal Ney! ¡Soldados del quinto de línea! ¡Soy vuestro emperador! ¡A mi orden! ¡Fuego! Suboficiales, tomad los nombres de los que no han disparado. Serán acusados de rebelión ante el enemigo y fusilados. Que otros ocupen su lugar. ¡Soldados! Si hay alguno que quiera matar a su emperador, aquí estoy.
Valjean, ¿eh? ¿Cuánto has tardado? Antes eras el primero en recibir mis órdenes. Guarda tu sable, imbécil, si no, ¿con qué defenderás a tu emperador? Tenéis razón, Sire. París aún está lejos. ¡Atención, quinto de línea! En columna de A4 y música a la cabeza. Y deshaceos de esos trapos. La bandera tricolor o nada. A ver. Así fue, más o menos, ¿ah? Así fue, lo recibieron, otra vez fue emperador, Luis XVIII huyó a Bélgica, pero obvio, quienes jamás iban a tolerar que otra vez sea emperador. Los que habían demorado 15 años en derrotar a Napoleón. Y dime, qué potencia habían luchado 15 años para derrotar a Napoleón? De hecho, eran Prusia, Rusia, Austria e Inglaterra. Sí, 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 de hecho que sí, contra todos no podía. Pero... Espérate, no, es que hay algo que no me cuadra. Ah, ya. Ya. Y Napoleón. Napoleón regresa a Francia, otra vez es emperador, pero como te decía, los ingleses, prusianos, rusos, no iban a aceptar que Napoleón sea emperador y que van a formar la séptima coalición. Y esa séptima coalición venció a Napoleón en la batalla de Waterloo. Viste que al lado de Napoleón había un oficial que estaba con su pistola, ¿no? Ya, ese era el jefe de la guardia de Napoleón. Y Napoleón ahí lo llama por su nombre es bien particular. Lo que pasa es que esta guardia, cuando Napoleón es desterrado a Elba, dice que cuando Napoleón se despide de su guardia, su primer destierro, ¿no? Dice que toda la guardia lloraba, pues, todos lloraban, hasta el jefe lloraba. Y Napoleón se acerca y le dice, ¿por qué lloran? Lloramos porque no podemos morir por ti, le dicen, ¿no? Te dice que Napoleón se emociona, besa la bandera, lo abraza al comandante, le dice en su orejita, me imagino le habrá dicho, espérame, nomás le dice, espérame. Ay, espérenme, voy a volver. Y Napoleón vuelve. Y en la batalla de Waterloo, ahí sí toda la guardia imperial de Napoleón muere, incluyendo su jefe, que dice que decía, la guardia muere pero no se rinde. ¿Y cómo se llamaba el jefe? ¿Lo escucharon? El video sale, ¿ah? El video de Napoleón lo llama por su nombre. Suena insulto, pero es su nombre. ¿Lo sacan o no? Ahí se dio cuenta cómo lo llamó Napoleón. Nada, ¿no? No se dieron cuenta. Cabrón. Se llamaba Cabrone. No, por eso Napoleón dice, guarda tu pistola, cabrón. Suena insulto, pero era su nombre. Era su nombre. Ahora, ¿qué pasa después con Napoleón después de Waterloo? Ya intenta escapar a América, pero los ingleses lo capturan y lo llevan prisionero a la isla de Santa Elena, donde muere el 5 de mayo de 1821. Y, profe, ¿qué pasa en Francia? Se firma el segundo Tratado de París. Y por ese segundo Tratado de París, ¿qué pasa con Napoleón? ¿O qué pasa con Francia? Napoleón está preso en Santa Elena. Segunda restauración borbónica. Otra vez, ¿quién es coronado rey de Francia? Luis XVIII. Y se inicia un periodo llamado restauración. Restauración, restauración.
¿Qué se restaura? El absolutismo. Acuérdate que esas coaliciones que se formaron contra Francia, las 7, buscaban acabar con las ideas de la Revolución Francesa y restaurar el absolutismo. Y eso se va a hacer en este periodo llamado restauración. ¿Ya? Pero este periodo se basa en 3 principios. ¿Cuáles son esos 3 principios? Legitimidad. Profe, ¿qué era legitimidad? Simplemente se legitimaba la monarquía absoluta. Sí, pues, ya así es la vida. Se legitimaba el derecho divino de los reyes en la monarquía absoluta. ¿Qué más? Equilibrio. La idea era evitar guerras como la de Napoleón. ¿Y cómo evitamos guerras como la de Napoleón? Haciendo un nuevo mapa de Europa, como es esta caricatura de la época. ¿Qué están haciendo estos reyes de Europa? Si te das cuenta, se están repartiendo los despojos del imperio napoleónico. ¿Ya? Se están repartiendo los despojos del imperio de Napoleón. ¿Ya? Y, y la idea era hacer un nuevo mapa de Europa donde estas potencias se comprometieran a respetar esas fronteras y así que se evitaban nuevas guerras como la de Napoleón. Nuevas guerras como la de Napoleón. Y tercero, intervencionismo. Estas potencias acordaron intervenir en Francia, o perdón, intervenir en cualquier país de Europa donde el absolutismo estuviera en peligro. Es decir, si en un país de Europa había un movimiento como la Revolución Francesa en contra del absolutismo, ¿qué hacían estas potencias? Intervenían y aplastaban ese movimiento. La idea era defender la monarquía absoluta. ¿Ya? La idea era defender la monarquía absoluta. Pero para hacer los dos primeros, o sea, legitimar el absolutismo y establecer un equilibrio entre las potencias vencedoras de Napoleón se van a reunir en la capital de Austria, Viena, donde está este guapo de acá. ¿Quién es ese guapo? Clement von Metternich, canciller de Austria, que va a ser el hombre orquesta del periodo. Va a ser el hombre orquesta si él va a dirigir la política de la restauración. Claro que si nosotros nos preguntan quién fue el gestor de la derrota de Napoleón, de hecho, que vamos a responder. O sea, si te... Ah, ese que está abajo en la mesa, se supone que es Luis XVIII. Este no. Se supone que es Luis XVIII, está escondido ahí. Acá está Napoleón y es su hijito Napoleón Napoleón II, el aguilucho. Ujú. Ah, no. Ahora, en este Congreso de Viena, liderado por Metternich, ¿qué hacen las potencias? Uno, restauran el absolutismo. Restauran el absolutismo en Francia y en toda Europa se restaura la monarquía absoluta. Hace una nueva demarcación política de Europa, se dibuja un nuevo mapa de Europa. Ya te he dicho, ¿ah? La idea, ¿cuál era? ¿Cuál era la idea? Que estas potencias respetaran esas fronteras y así evitaba guerras como la de Napoleón. Guerra de expansión, claro.
Y se recomendó la abolición de la trata de esclavos. ¿Qué se refiere a trata de esclavos? A ver qué me escriben. ¿Qué se refiere a trata de esclavos? No, nada, no, nada, de nadie en el... Ujú. Muy bien, se recomendó la abolición de la compra y venta de esclavos. Inclusive Inglaterra comenzó a combatir el comercio negrero. Muy hipócrita se veía porque Inglaterra se había hecho millonaria vendiendo esclavos 2 siglos antes, ¿no? O los 2 siglos precedentes, ¿no? Profe, buena gente, ya no quiere la esclavitud, nada. Es por otra cosa. Lo que pasa es que ya estás en plena revolución industrial. Y los empresarios burgueses, ¿qué necesitan? Mano de obra barata. Mano de obra barata. Mientras más barata, mejor. Entonces, al, al empresario, al burgués, ¿qué le convenía? ¿Que el negroide sea libre o siga siendo esclavo? ¿Qué le convenía? No, libre. Porque si es esclavo, tenía que darle comer, ropa, vivienda. Si era libre, le pagaba un sueldo más miserable. Y el negro veía cómo vivía. Recuerda que el racismo, si el obrero blanco cobraba, ponte, $20 al mes, al negro le dan 10. Y si el negro reclamaba, ¿qué le decían? Que eres negro. Fuera de broma. Ah, pues con la abolición de la esclavitud. Claro, no, no es de buena gente. No es de buena gente. No es de buena gente para nada. Nada, nada. Ahora, esos tres guapos que ves ahí, este es el rey el zar Alejandro I de Rusia, el emperador Francisco José de Austria y el otro es Federico Guillermo III de Prusia. Ellos van a fundar esto, la Santa Alianza. ¿Qué era la Santa Alianza? Una alianza militar de Rusia, Austria y Prusia. Lo promueve el zar de Rusia Alejandro I. Y el objetivo de la Santa Alianza era defender la monarquía absoluta. La bandera de Perú. Ah, ¿verdad, no? Parece, ¿no? Mm. Pero no, 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 no tiene nada que ver con Perú eso. No, 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 no tiene nada que ver. Pero ya, a ver, mira, ¿qué pasaba? A ver, esta alianza militar nace para defender la monarquía absoluta, para aplastar cualquier movimiento liberal que surgiera en Europa. Hace la idea aplastar cualquier movimiento liberal que surgiera en Europa. ¿Ya? ¿Y tuvo éxito en Europa? Sí, sí, tuvo éxito en Europa, en Alemania, en España. Acuérdate que hasta se unió Inglaterra por un tiempo. Cuando se une Inglaterra se le llamó cuádruple alianza. Cuando se le une Francia, quíntuple alianza. Pero ¿sabes cuándo la alianza se desmorona? Cuando la Santa Alianza quiere intervenir en América.
La pregunta sería, ¿y por qué la Santa Alianza quería intervenir en América? Fácil. ¿Qué había pasado en América? Independencia. Perú, Chile, Argentina, la Gran Colombia habían proclamado su independencia. Entonces el rey de España, Fernando VII, pide ayuda a la Santa Alianza para recuperar sus colonias en América. ¿Ya? Eso, pide ayuda para recuperar sus colonias en América. ¿Ya? Y el zar de Rusia, Alejandro, dice, ya, no te preocupes, Fernando, 100.000 soldados rusos te van a apoyar. Y se supone que 100.000 rusos iban a llegar a América del Sur. Llegaron nunca. Profe, ¿por qué? Porque se opone Estados Unidos e Inglaterra. ¿Qué, profe? ¿Buena gente? Tampoco. Lo que pasa es esto. ¿Te acuerdas que España con sus colonias practicaba el monopolio comercial? ¿Qué era monopolio comercial? Vamos, monopolio. Un solo vendedor, un solo comprador, ¿sí o no? El único que podía vender y comprar en sus colonias americanas era España. Pero ¿qué pasa con la independencia? ¿Qué pasa con la independencia? Y Perú, Colombia, Chile, Argentina, por primera vez abren su comercio al mundo. Y por primera vez ingleses y norteamericanos pueden comprar y vender libremente en América. Obvio, eso aquí no le convenía. No le convenía ni a Estados Unidos ni a Inglaterra que España recuperara sus colonias, pues porque otra vez todo quedaba para España, ¿sí o no? Entonces, por eso se oponen. Y por eso el presidente de Estados Unidos, James Monroe, que dijo, América para los americanos. Claro, lo que debió decir en realidad es América para los norteamericanos. A eso se está refiriendo en realidad, ¿no? A eso se está refiriendo, ¿no? A eso, ¿no? Y por eso la Santa Alianza fracasa en América. ¿Ya? No te olvides, doctrina Monroe, ¿ah? América para los americanos. ¿Ya? A ver, la uno, ¿cuál sería? Ya, pues, esa es la A, ¿no? El Código Civil Napoleónico. ¿Cuál es la finalidad de la expedición de Napoleón a Egipto? Bloquear el comercio inglés con sus colonias. La, la O sería la C. A ver, la 3, por lo que te he explicado, ¿cuál sería la 3? A ver, ¿qué me han contestado en la 3? Chicos, la 3. La 3. ¿Dedo? A ver, ¿qué dice la dedo? No, la B, la B. ¿Te acuerdas que te dije que Napoleón, país que conquistaba, abolía el antiguo régimen y los obligaba a aceptar su Código Civil Napoleónico? Y en ese Código Civil Napoleónico se consolidan los logros de la Revolución Francesa. Entonces, por eso la clave es la B. 3 besos, ¿ya? Ujú. 4. Ah, está fácil, nada. Eso lo relaciona a la historia de Perú, la 4, ¿ah? ¿Cuál sería la 4? El debilitamiento, a ver qué dice. La C, ¿no? La C, la 5.
Sería la C. 4 la C, muy bien. 5 dedo. 6. La 5 dedo, 6 sería la C. No, la C no. La A sería, la A, como está la A. La 7 sí, sería la A. 7 también la A. Chicos, ¿sale el examen o no? ¿Sale el examen? La A. La 5 es la D, a ver. Claro, la D, sí. Ya denlo, porfa, denlo el examen, ¿ya? Den su examen. Todos den, por favor, ¿ah? Es la única forma de saber si están captando.